Bueno, mirad, este es el otro ejercicio que os había comentado que íbamos a hacer como resumen de todo lo que habíamos visto hasta ahora. Hicimos un ejercicio sobre una viga y el otro elemento estructural, de acuerdo a ser habitual, es de un pilar, con lo cual vamos a hacer, de acuerdo, el dimensionamiento y comprobación de un pilar. Dice, se pretende construir en la localidad de Granada la avenida industrial de la figura. Para ejecutar la cubierta se empleará panel sándwich de 80 milímetros de espesor y correas tipo CZ 200×2. Para el diseño considera la posibilidad de que nieve, que la carga de viento para un periodo de retorno de 50 años supone una fuerza uniformemente distribuida de 50 kilogramos por metro cuadrado en el cerramiento lateral indicado. ¿De acuerdo? Es esto que tenéis aquí. Y que la cubierta no será transitable. Esto lo utilizaremos, de acuerdo, para el tema de el valor de la sobrecarga de uso. Nos dice que dimensionemos el soporte AB, es decir, el pilar, de acuerdo, con un perfil HB de acero 275 JR. Y dice que el pilar se modeliza como empotrado libre en el plano del pórtico y empotrado apoyado en el plano transversal. Aquí daban, de acuerdo, ya sabéis que un coeficiente, de acuerdo, digamos que un parámetro que no aparece en las tablas de Taylor, que era el radio de giro respecto al eje Z del ala comprimida más un tercio del alma adyacente. Es decir, el IFZS que nos aparece en el estudio de pandeo lateral. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ya, digamos que estos valores han dado los valores para diferentes perfiles HB. Lo que pasa es que estos valores realmente no son imprescindibles. Si el estudio del pandeo lateral lo realizamos, ¿de acuerdo? A través de las tablas de pandeo lateral que tenemos disponibles, pues ese IFZ ya aparece dentro de los coeficientes, con lo cual no sea necesario para su planteamiento, ¿de acuerdo? Se supone que en los ejercicios en los que aparece esto, ¿de acuerdo? Pues será porque o bien en ese momento no estaban las tablas de pandeo lateral disponibles, ¿de acuerdo? O en algunos casos se da en otro tipo de perfiles que no aparecen en esas tablas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el esquema, ya veis que lo que tenemos arriba, ¿de acuerdo? Es un entramado articulado plano, eso no, nosotros no vamos a intervenir, ¿de acuerdo? En ese estudio, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a asimilarlo, ¿de acuerdo? Simplemente esta porción de aquí como si fuera una viga en celosía, ¿de acuerdo? Que la viga BC, que tiene 12 metros de luz, ¿de acuerdo? Y el pilar, que es el que nos interesa, ¿de acuerdo? Que presenta 5 metros de altura. Repito que no vamos a entrar en el estudio, ¿de acuerdo? De los perfiles, ¿de acuerdo? De la celosía, ¿de acuerdo? No es nuestro objeto de estudio, ¿vale? Y aquí tenemos una vista 3D del pórtico, donde se nos indica la distancia que existe entre pórticos. Ya sabéis que esto comúnmente lo hemos llamado aquí D, no, tampoco tiene una letra asignada característica, ¿de acuerdo? Pero es que no está distancia entre pórticos, ¿vale? Bueno, como en el ejercicio anterior os he detallado, en este caso, esto es lo que no aparece habitualmente en los exámenes, en este caso os he detallado las diferentes comprobaciones y cálculos que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Es decir, primero, evidentemente hay que calcular los esfuerzos correspondientes a los estados de resistencia y de estabilidad. De la parte de resistencia vamos a hacer primero el predimensionamiento y luego haremos una comprobación a resistencia. Y finalmente de estabilidad, ¿de acuerdo? Como será un pilar que está sometido, ¿de acuerdo? A un axil y a un flector, pues tendremos un problema de flexo-compresión y por tanto tendremos que plantear el pandeo a flexo-compresión, ¿vale? No todos los pilares tienen carga lateral, ¿de acuerdo? Esta carga de aquí no aparece en todos los pilares. En aquellos pilares en los que no aparezca esta carga, ¿de acuerdo? Solamente estarían sometidos a esfuerzo axil, con lo cual en ese caso se realizaría un estudio de pandeo por compresión, nada más, ¿de acuerdo? En este caso, como tenemos esa carga distribuida, produce flexión sobre el pilar y por tanto tenemos un problema de flexo-compresión, ¿vale?
Vale, aquí tenéis simplemente las características del panel sándwich y las correas CZ que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Con lo cual, mirad, vamos a empezar por calcular, ¿de acuerdo?, las diferentes cargas que actúan sobre el sistema, ¿vale? Mirad, en cuanto a las cargas permanentes, ya sabéis que nos referimos a los pesos propios de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, nos han dicho que esto estaba realizado con panel sándwich de 80 milímetros, con lo cual buscaríamos en la tabla que nos proporcionen, ¿de acuerdo?, el peso de ese panel, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenemos para 80 milímetros, tenemos 11,30, ¿vale? Está en kilogramos por metro cuadrado, ¿vale? 11,30 kilogramos por metro cuadrado. Ya sabéis que como tenemos una carga superficial, es una carga distribuida superficial, nosotros lo que queremos es pasar a una carga lineal, ¿de acuerdo? Que actúe, ¿de acuerdo?, simplemente sobre el pórtico, con lo cual multiplico por, esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Tenemos que quedarnos con la forma de hacerlo, multiplico por la distancia que hay entre pórticos, que era 5 metros, ¿vale? Y como estaba en kilogramos, pues al dividir por 100 lo paso ya directamente a kilonewton, ¿vale? Recordar, el kilogramo había que multiplicarlo por 10 para pasar a newton y después dividir por 1000 para pasar a kilonewton, con lo cual sería dividir por 100. Bueno, pues eso nos da una carga distribuida de 0,565. ¿Vale? Siguiente, tenemos las correas, ¿de acuerdo? Tenemos una tabla con las correas, son las CZ 200, era 202, ¿no? Perdona, 200, sí, era 202. Y el peso de esas correas es de 5,30. Fijaros que en este caso se trata de una carga por unidad de longitud, ¿de acuerdo? Es decir, cada metro de correa tiene ese peso, ¿vale? Esto ya sabéis que hay varias formas de realizarlo, ¿de acuerdo? Pero no quiero tampoco cambiar ahora de estructura de esto. Ellos calculan en algunas ocasiones una cosa que se viene a la densidad superficial, ¿de acuerdo?, de la densidad que tenemos superficial o la densidad lineal de correas, en fin, un poco. Esto la verdad es que era más fácil aplicar el sentido común, que es, primero, calcular el peso de una correa, ¿de acuerdo? Como las correas tendrán, el tramo de correa que nos interesa, ¿de acuerdo?, es el que actúa sobre el pórtico, ¿de acuerdo?, que son los 5 metros de distancia, con lo cual tenemos primero el peso de una correa, que sería simplemente multiplicar por los 5 metros de la correa. Eso nos da 26,5. Después contabilizamos el número de correas que tenemos. Esto se contabiliza directamente sobre el diagrama, no hay otra posibilidad, ¿de acuerdo? Se contabiliza directamente sobre el diagrama. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tenemos en total 7 correas, ¿vale? Con lo cual ahora simplemente el peso de una de ellas, ¿de acuerdo?, multiplico por 7, ¿de acuerdo? Y ya tenemos el peso total de las correas, ¿vale? Y esto no es exacto del todo, igual que no sería ninguna densidad, ¿de acuerdo? Pero lo normal sería distribuirla. Lo digo porque no es exacto, simplemente por pequeñas cuestiones de distribución. Evidentemente, la última correa, las correas extremas, ¿de acuerdo?, no actúan por igual que las correas centrales, ¿de acuerdo? Pero bueno, habría poca diferencia en ese cálculo, y lo que se hace es que dividimos el peso total de las correas por la longitud sobre la cual se distribuyen, que eran los 12 metros que teníamos de viga, ¿de acuerdo? Eso ya nos daría una carga por unidad de longitud, que simplemente, igual que antes, dividimos por 100 para pasarla a kilonewton, ¿vale? Con lo cual ya tenemos las dos acciones permanentes que vamos a utilizar, ¿vale? La correspondiente al panel sándwich y la correspondiente de acuerdo a las correas, ¿vale? Oye, todos estos cálculos de que hacemos inicialmente, yo comprendo que son tediosos, etcétera, etcétera, pero son muy importantes,
¿vale? Porque de esto dependerá luego todas las comprobaciones. Si aquí metemos la gamba, se nos olvida un 100, cosas de esas, ¿de acuerdo? Pues luego las comprobaciones estarán mal, no habrá nada bien en el ejercicio, ¿de acuerdo? Así que, por favor, prestar mucha atención a las primeras partes del problema, ¿de acuerdo? Porque son las que van a dar luego la base de todo. Si luego al final no nos da tiempo a terminar una comprobación, lo que sea, pues será algo mínimo, ¿de acuerdo? Pero si nos hemos equivocado aquí por prisas al inicio del problema, pues no estará nada bien. Bueno, mirad, ¿qué tenemos como cargas variables en ¿qué tenemos como cargas variables en este caso? Bueno, pues cargas variables ya nos han levantado, ¿de acuerdo? Primero, que tengamos en cuenta la posibilidad, ¿de acuerdo?, de nieve. Es en Granada, con lo cual me he ido simplemente, ya sabéis que tenemos una tablilla donde se nos da, para las capitales de provincia, se nos da la carga distribuida por nieve, eso sería de 0,5 kN por metro para Granada, ¿de acuerdo? Es por metro cuadrado, es otra vez una carga superficial, con lo cual multiplico otra vez por 5 para pasar a carga lineal, ¿vale? Y mirad, ya al mismo tiempo he mirado en la tabla de coeficientes de simultaneidad. Ya sabéis que vamos a utilizar esos coeficientes, con lo cual he buscado, ¿de acuerdo?, para nieve. El coeficiente de simultaneidad, el Φ0, para nieve, ya sabéis que depende de la altura. Era para localidades que estuviera la mayor de 1000 metros o menos de 1000 metros. Bueno, el caso es que he buscado la tabla, eso lo tenéis en el primer PDF que dimos en el curso, ¿de acuerdo?, en el primer tema, la parte introductoria. Y nos da un coeficiente de combinación, ¿de acuerdo?, un coeficiente de simultaneidad de 0,5. De las sobrecargas, simplemente nos han indicado que la cubierta, ¿de acuerdo?, no era transitable, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos visto otras veces porque es una cuestión que se repite mucho. Si os acordáis, esto estaba en la categoría G1. G1. Categoría G1, ¿de acuerdo? Hay una tabla de valores de sobrecarga para diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una que correspondería, de acuerdo, a cubiertas únicamente transitables para su mantenimiento, o sea, solamente no vamos a utilizarla, ¿de acuerdo?, cuando tenemos que realizar algún servicio de mantenimiento, ¿de acuerdo? Y había dentro de ella, eso era el G, y dentro de ella había un apartadillo que indicaba que eran cubiertas ligeras sin forjado. Esto es una cubierta ligera sin forjado. Aquí solamente tenemos las correas y encima directamente hemos puesto el panel sándwich, ¿de acuerdo? Con lo cual, si busqué eso en la tabla, era 0,4 kN por metro cuadrado, lo he vuelto a multiplicar otra vez por 5, la distancia, con lo cual nos queda 2 kN por metro la carga, y en los coeficientes de simultaneidad he vuelto otra vez a buscar el coeficiente de simultaneidad para el sobrecarga de uso, ¿de acuerdo? Y en este caso el coeficiente de simultaneidad varía 0, ¿vale? Y finalmente, de acuerdo, el viento, la característica del viento era algo que nos proporcionaban ellos, ¿de acuerdo? Eso de los 50 años, que hay estudios meteorológicos de los últimos 50 años y se obtiene un valor promedio, que es el que nos facilita. Son 50 kilogramos por metro cuadrado, con lo cual hemos vuelto a hacer lo mismo, multiplicar por la distancia, dividir por 100, eso nos da 2,5 kN por metro, y he buscado lo mismo en la tabla de coeficientes de simultaneidad, he buscado el Φ0 y era 0,6, ¿vale? Con lo cual tenemos el estudio de todas las cargas que tenemos en el sistema, ¿vale? El problemilla, ya lo sabéis, esto es de los problemas tediosos. El problemilla es que en este caso tenemos 3 acciones variables, ¿de acuerdo? Ya sabéis que una de ellas es la principal y las otras 2 tienen que ser de acuerdo a las secundarias, ¿de acuerdo? Pero habrá que realizar los diferentes estudios para carga principal nieve, carga principal sobrecarga, carga principal viento. Ese es el pequeño rollo, ¿de acuerdo?, que tenemos en estos ejercicios con varias cargas variables, ¿vale? Vale, vamos a hacer ese cálculo. Mira, primero, las secciones permanentes, como ya habíamos determinado, aquí las dos, ¿de acuerdo? El 0,565 y el 0,546, pues he determinado el valor total. Este simplemente lo he redondeado, el segundo lo he redondeado un poco, tenía muchos decimales, ¿vale? Con lo cual la acción permanente es 0,711 kN partido por metro, ¿vale? Y vamos simplemente a aplicar, ¿de acuerdo?, que
que el valor de carga neto será el coeficiente de seguridad para las acciones permanentes más el coeficiente de seguridad de acciones variables por las acciones variables. Ya sabéis que con este caso vamos a tener 3, esto hay que detallarlo un poco mejor. Es decir, esto sería primero el coeficiente de seguridad para acciones variables. Vamos a ver si lo puedo escribir bien. El coeficiente de seguridad para acciones variables por las acciones variables. Después había una acción principal, es decir, esto sería el coeficiente de seguridad por esa acción principal, que sería Q sub 1, y después había un sumatorio de los coeficientes otra vez de seguridad por los coeficientes de simultaneidad y por el resto de variables, ¿de acuerdo? Pues aquí ponemos una sub i, pues esto sería a partir del 1, es decir, esto sería para i igual a 2 hasta las que tengamos. Esta es la expresión que tenemos para calcular la carga equivalente, digamos que la acción equivalente de combinación, ¿vale? Con lo cual, hay que ir eligiendo, ¿de acuerdo? La acción variable que vamos a considerar como principal, la que nos aparece, ¿de acuerdo? Aquí, en este trocillo. Es decir, hemos hecho primero, acción variable principal, primero la nieve. No sé, esto no considero ningún orden específico, ¿de acuerdo? Primero la nieve, con lo cual tenemos coeficiente de seguridad de acciones permanentes por 0,711, que es la permanente. Después tendríamos como acción principal sería la nieve, que era 2,5, con su coeficiente de seguridad. Y como acciones secundarias, ¿de acuerdo?, tendríamos la sobrecarga con su coeficiente de simultaneidad y el viento con su coeficiente de simultaneidad. ¿Vale? Aquí ya he utilizado en el cálculo, el coeficiente de seguridad de acciones variables, porque da igual que sea en estabilidad que sea en resistencia. Ese es el mismo valor, es 1,5. ¿De acuerdo? Aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que hay acciones que se presentan de forma vertical, es decir, los pesos, la nieve y la sobrecarga, ¿de acuerdo?, dan lugar a una acción vertical, mientras que el viento es una acción horizontal. Con lo cual ya sabéis que eso no se puede sumar, hay que tratarlo por separado. Por eso aquí os he indicado la parte que correspondería a la carga vertical y la parte que correspondería a la carga horizontal. ¿Vale? Lo único que nos quedaría ahora por sustituir sería que, como el estudio lo tenemos que realizar para resistencia y para estabilidad, bueno, pues tengo que hacer primero para resistencia, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el gamma G sería 1,35, con lo cual simplemente he sustituido ahí y he obtenido el cálculo de la carga vertical y de la carga horizontal. ¿Vale? Y después, para estabilidad, tendríamos que el coeficiente de seguridad de acciones permanentes sería 1,1, que es lo único que cambiamos, con lo cual aquí tenemos otra vez la de la carga vertical y la carga horizontal. Oye, una cosilla aquí. Me ha comentado un compañero vuestro que ha visto en algún ejercicio que yo había puesto en el coeficiente de seguridad de acciones permanentes en estabilidad 1,15. Lo siento, pero es que eso se me ha ido la pinza nada más. O sea, los valores estos desde el inicio, ¿de acuerdo?, del curso son siempre los mismos. Esto no va a cambiar. ¿De acuerdo? Para resistencia es 1,35 y para estabilidad es 1,1. Si veis que en algún caso he puesto 1,15, está mal, ¿de acuerdo? Eso hay que rectificarlo, ¿de acuerdo? Eso es, repito, se me ha ido a mí la pinza cuando estaba haciendo los cálculos, pues no sé. No sé, se me ha ido, ¿de acuerdo? Supongo que lo he confundido pues con otros coeficientes de seguridad o de minoración. El 1,15 que me suena, pues me suena el coeficiente de minoración, ¿de acuerdo?, del acero, ¿de acuerdo?, en el hormigón, ¿vale? Pues se me ha ido la pinza, ¿de acuerdo con eso? Repito, es 1,1, no tiene más tutía, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la parte que corresponde a acción variable principal nieve. Y he hecho exactamente lo mismo, ¿de acuerdo?, para las demás. Es decir, aquí he hecho la de sobrecarga, actuando como
como principal, ¿de acuerdo? Sobrecarga, con lo cual aquí tenéis la de sobrecarga. Después aquí tenéis la de, he puesto a continuación la de nieve, 2,5 por su coeficiente de simultaneidad, y la de viento con su coeficiente de simultaneidad. ¿De acuerdo? Lo mismo. El peso, la nieve y la sobrecarga constituyen la carga vertical y el viento constituye la carga horizontal, con lo cual otra vez el tratamiento por separado. He aplicado los coeficientes de seguridad, ¿de acuerdo? Y obtengo, ¿de acuerdo? Aquí los valores. Aquí tenéis los valores para resistencia y los valores para estabilidad. Y por último, había una tercera opción variable principal, que era el viento, con lo cual aquí tenéis primero como variable principal el viento, 2,5, y después como variables secundarias tenemos la sobrecarga de uso con su coeficiente de simultaneidad, que era 0, y la carga de nieve con su coeficiente de simultaneidad, que era 0,5. ¿Vale? Tener precaución en este caso porque el orden nos hace, de acuerdo, que, en fin, que desordenemos las cargas horizontales y verticales. Mirad, como en otras ocasiones tenemos el peso, ¿de acuerdo? La sobrecarga uso y la nieve constituyen la carga vertical, ¿vale? La carga vertical. Y esta que habíamos dejado como acción principal en variable, pues sería la del viento y constituye la carga horizontal, ¿vale? Con lo cual, lo mismo, aplicamos resistencia y estabilidad y hemos obtenido, ¿de acuerdo?, estos valores, ¿de acuerdo? Para resistencia, carga vertical y carga horizontal, y para estabilidad, carga vertical y carga horizontal, ¿vale? Mirad, quiero que se entienda el problema que se presenta aquí, ¿de acuerdo? Porque mirad, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Y es por lo que tenemos que estar realizando el estudio constantemente con varias cosas de forma simultánea, ¿vale? Mirad, la mayor carga en vertical, se produce cuando la acción variable principal es la sobrecarga, es decir, el caso 2. Y tendríamos, ¿de acuerdo?, en resistencia sería esta, 5,80 y pico, ¿de acuerdo? Y en estabilidad sería esta, 5,6571. Con lo cual, ¿de acuerdo?, parecería el caso más desfavorable. Pero se presenta una pequeña pega, ¿de acuerdo? Y es que, mientras que en el caso 1 y el caso 2 la carga horizontal era de 2,25, la debida al viento, en el caso 3 esa carga aumenta hasta 3,75. Con lo cual hay una pequeña discrepancia con el caso 2. Me explico. Es verdad que la carga vertical del caso 2 es mayor que la del 3, pero sin embargo al analizar las cargas horizontales la del 3 es mayor que la del 2. Bueno, pues entonces tenemos digamos, la dicotomía de que no sabemos, de acuerdo, si habría que escoger como acción variable principal la sobrecarga o como acción variable principal el viento. Es entre estas dos, ¿vale? La 1 no nos interesa para nada, porque la 1 tiene una carga vertical y una carga horizontal inferiores a los valores que hemos calculado, ¿vale? Pero mirad, como en las diferentes comprobaciones aparecen unas y otras en diferentes puntos, pues claro, aquí el problema es que no sabremos cuál de las dos será la más pésima, ¿de acuerdo? La más desfavorable, con lo cual vamos a tener que realizar el estudio de ambas. Es decir, aquellas en las que participen las dos cargas, carga vertical o carga horizontal, tener que realizar el estudio de una y el estudio de otra, ¿de acuerdo?, para realizar la comprobación en ambos casos. Con lo cual, repito, lo que nos va a interesar va a ser, siempre tenemos presente que lo que vamos a hacer es estudiar caso 2, esto será el caso 2, acción variable principal sobrecarga, caso 3, acción variable principal, viento. ¿Vale? Vale. De momento ya tenemos las cargas horizontales y verticales que actúan sobre la estructura. Y esas cargas horizontales y verticales las vamos a
a llevar, ¿de acuerdo?, a un estudio de esfuerzos. Mirad, este es el esquema, ¿de acuerdo?, de nuestro pórtico, ¿de acuerdo? Esta sería la carga vertical que tenemos en la parte superior, esta sería la carga horizontal. Mirad, esa carga vertical va a hacer que sobre los dos pilares, ¿de acuerdo?, sobre los dos pilares actúen unas reacciones que serán RI y RD, que serán iguales por cuestión de simetría, esas dos reacciones tienen que ser iguales, y que sean en el valor de la carga total partido por 2, ¿de acuerdo? Porque se divide a partes iguales entre uno y otro. Como eran 12 metros, bueno, pues la carga total sería la carga vertical por 12 partido por 2, y eso nos quedaría 6 Q sub V. A ver, como tenemos tantos valores de Q sub V, ¿de acuerdo?, hay que intentar, ¿de acuerdo?, primero esto, digamos que organizarlo de la forma más genérica posible, ¿de acuerdo?, en función tal, y luego ir sustituyéndolo. Con lo cual, aquí ya tenemos que estas reacciones verticales serán tendrán de la forma 6Q sub V. ¿Vale? Las otras reacciones que se producen, de acuerdo, en el empotramiento de A dependen de la carga horizontal. A ver, mira, lo he querido llevar, aunque realmente está aplicado sobre el mismo punto, que sea el A, sobre la misma sección, pero que llevar aquí fuera para que se viera con claridad. Sobre el pilar lo que tenemos es la carga horizontal sobre una longitud de 5 metros y por tanto aquí habrá una reacción horizontal que equilibra a esa fuerza distribuida y por tanto sería simplemente 5QH, ¿vale? Y un momento que tiene que equilibrar el momento que produce de acuerdo a esta carga distribuida. Es decir, mira, esta carga distribuida que es 5Q sub H, ya lo acabamos de determinar, estaría aplicada en el centro. Es decir, estaría aplicada a una distancia que sería 2,5 metros. ¿Vale? Produciría un momento horario, con lo cual el empotramiento nos haría falta el momento justamente antihorario, con lo cual hemos calculado aquí el momento. Y ese momento es 12,5 Q sub H. Bueno, pues ya vemos, de acuerdo, que las reacciones verticales dependen de Q sub V, las reacciones verticales dependen de la carga vertical y la reacción horizontal y el momento dependen de la carga horizontal. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué esfuerzos se producen en el pilar? Bueno, pues mira, los esfuerzos, digamos que la sección pésima del pilar es su empotramiento, por supuesto, y los esfuerzos que tenemos, ¿qué son? Bueno, pues la reacción esta, el 6Q sub V, que sería ¿qué? Pues un axil, eso sería el axil, y ya veis que actúa a compresión. ¿Vale? Este 5Q sub H es perpendicular al pilar, con lo cual es la cortante. Y el momento sería el momento máximo que se produce sobre el pilar, y ese momento valía 12,5 Q sub H. Esos son los tres esfuerzos que tenemos, de acuerdo, en la base del pilar, que es la, digamos, la más solicitada, de acuerdo, la sección pésima, que va a ser la que nosotros vamos a utilizar en nuestro estudio. ¿Vale? Simplemente lo único que he hecho ha sido, con el valor de las cargas, mirad, con todas estas cargas que tenemos anteriores, de resistencia, de estabilidad, Q sub V, Q sub H, bueno, pues simplemente he determinado los valores, ¿de acuerdo? Para los dos. Para el caso 2, ya lo sabéis, utilizando la sobrecarga de uso como acción principal, o el caso 3, utilizando el viento como acción principal. ¿Vale? Es decir, simplemente hemos cogido los valores de Q sub V y hemos ido obteniendo los diferentes valores de resistencia y de estabilidad, ¿de acuerdo? Como resulta que los piden todos, a lo mejor no vamos a utilizar a todos, pero como los piden todos es un follón. Es decir, tenemos para el caso 2 resistencia y estabilidad, para el caso 3 lo mismo, eso sería para el axil, repito, esto sería para el axil, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo para resistencia y estabilidad caso 2, resistencia y estabilidad caso 3 para la cortante, ¿vale? Y otra vez los valores de caso 2, caso 3, resistencia y estabilidad para el flector. Esos son todos los esfuerzos ya en forma numérica que vamos a utilizar en nuestro problema.
No vamos a utilizar todos, luego iremos cogiendo, ¿de acuerdo?, el que nos sea necesario para cada tipo de comprobación. ¿Vale? Bueno, hasta ahí, por tanto, habríamos acabado, ¿de acuerdo?, el primer apartado del problema. ¿De acuerdo? Que eran los esfuerzos en resistencia y estabilidad, este primer apartado. Con lo cual ya podemos empezar, ¿de acuerdo?, la parte de resistencia. Y en la parte de resistencia lo primero que nos pide es el predimensionamiento. ¿Vale? El predimensionamiento. Predimensionamiento. A ver, mirad. Aquí se quiere hacer una aclaración respecto a los términos que vamos a utilizar en el predimensionamiento, ¿de acuerdo? Porque es una parte muy diferente, muy distinta, ¿de acuerdo?, a la que realizamos en vigas, ¿de acuerdo? Primero, en este caso nosotros tenemos esfuerzo axil. Tenemos esfuerzo axil. Este esfuerzo no se había utilizado, ¿de acuerdo?, en la viga, porque la viga no estaba sometida a esfuerzo axil. Con lo cual, si tenemos esfuerzo axil, necesitamos el predimensionamiento de esfuerzo axil. Es decir, el axil de cálculo tiene que ser menor que la resistencia, ¿de acuerdo? La resistencia a solicitaciones normales, ¿de acuerdo?, de la viga, que sería este caso de aquí. Esa expresión. ¿Vale? Si queréis operar en newton y en milímetros, simplemente, ¿de acuerdo?, el valor del axil habrá que ponerlo también en newton, ¿vale? Aquí sí que evidente, ¿de acuerdo?, hay que tomar el mayor valor de axil que hayamos obtenido, ¿de acuerdo? Es decir, independientemente de sea un caso o el otro o lo que sea, es decir, el mayor valor de axil sería el 35 kilonewton, ¿vale? Con lo cual utilizamos el 35, ya he dicho que vamos a ponerlo en newton, es decir, multiplicamos por 1000 para pasar a newton, y eso tiene que ser menor o igual que el área, ¿de acuerdo?, por la F sub I, ¿de acuerdo?, el límite elástico es de 265 partido 1,05, con lo cual de ahí despejamos el área y nos hace falta un área como mínimo, eso siempre es un área mínima, un área como mínimo de 1,3364 por 10 a la 2 milímetros cuadrados. ¿Vale? Repito, este predimensionamiento no se había realizado, ¿de acuerdo? Quiero que establezcáis las diferencias que se hacen entre un caso y otro, para tener claro qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Este predimensionamiento no se había realizado, ¿de acuerdo?, en la viga, porque la viga no estaba sometida a fuerza axil, ¿vale? Siguiente. El pilar también está sometido, en este caso, a flexión, con lo cual también hay que hacer el predimensionamiento a sección, lo mismo, a flexión. El momento de cálculo tiene que ser menor que la resistencia, ¿de acuerdo?, a flexión, que ya sabéis que es para clases 1 y 2, ya os dije que las HBs, esta expresión ya sabéis que es para clases 1 y 2, ¿de acuerdo? Pero la verdad no he entrado en esta discusión, porque ya sabéis que habitualmente lo que tenemos en esa clase. Además, todas las HBs, que recordad que son todas son clase 1. Con lo cual es el módulo plástico, el límite elástico y el gamma M0, ¿vale? Lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues coger el mayor momento que hayamos obtenido. El mayor momento, aunque sea de otro caso, ¿de acuerdo?, es este. A ver, escúchame, aquí no se va uno al mismo caso que estoy antes, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que nos interesaba era que soportara el mayor esfuerzo si es posible y ahora que también soporte el mayor momento flector posible, ¿de acuerdo? Con lo cual este sería 46,875. Lo mismo, estamos operando todo lo demás en la carga en newton y las distancias de acuerdo en milímetros, con lo cual he pasado los kilonewton por metro a newton por milímetro, es decir, he multiplicado por 10 elevado a 6. Y con eso obtengo que necesitamos un módulo plástico en I, ¿de acuerdo?, como mínimo de valor 189,978 por 10 elevado a 3 milímetros al cubo. Estas son las dos primeras condiciones que tendría que cumplir nuestro perfil, ¿vale? Y por último, como resulta, de acuerdo, que el pilar está sometido, de acuerdo, a esfuerzo axil, ¿de acuerdo?, y a un flector, pues evidentemente lo que tenemos es un problema de flexocompresión.
Con lo cual, si es un problema de flexocompresión, el axil era de compresión, pues evidentemente el problema que podemos tener, ¿de acuerdo? Es el problema, ¿de acuerdo?, de pandeo por proceso de compresión. Con lo cual, en este caso, el otro criterio de dimensionamiento, ¿de acuerdo?, será establecer que la esbeltez, que existe un valor mínimo para la esbeltez reducida. Esto ya lo hemos utilizado en otros problemas similares. Esa esbeltez debería ser menor o igual que 2. ¿Vale? La esbeltez reducida, de acuerdo a la esbeltez partido la esbeltez de Euler. La esbeltez de Euler para 0,265 tiene un valor fijo, es 86,815, no hace falta realizar el cálculo porque siempre es el mismo. Y la esbeltez es la longitud de pandeo partido el radio de giro. ¿Vale? Con lo cual, si sustituyo, ¿de acuerdo?, y despejo el radio de giro, nos quedará siempre esta expresión. Digamos que el criterio siempre a utilizar será este que acabamos de definir aquí. Es decir, que el radio de giro de la sección será mayor, o tiene que ser mayor o igual que la longitud de pandeo partido 2 veces la esbeltez de Euler. ¿Vale? ¿Qué problema se nos presenta aquí? Bueno, pues el problema que se nos presenta aquí es que esta longitud de pandeo, este LK, ¿de acuerdo?, depende de los apoyos que presente, de acuerdo, el pilar, ¿vale? Y eso nos lo han aclarado al principio, en el enunciado, si os acordáis, establecía que se modelizaba como empotrado libre en el plano del pórtico y empotrado de apoyado en el plano transversal. Esto también va a ser básicamente siempre casi igual, ¿de acuerdo? Yo espero que si ponen algo de esto, ¿de acuerdo?, quede claro, ¿de acuerdo?, la tipología de apoyos que se utiliza en un plano o en otro, ¿de acuerdo? Porque si no es verdad que surgirían dudas. Nosotros no conocemos exactamente el sistema de rehosamiento que estamos utilizando. Sí, tenemos una figurilla, pero tampoco lo tenemos demasiado claro. Pero en fin, espero que esto esté más o menos claro si saliera en el examen, ¿vale? Con lo cual, en el plano de pórtico, que se refiere al eje Y, es un empotrado libre. En ese caso, el coeficiente, de acuerdo, era 2. Es decir, es el coeficiente que multiplicaba a la longitud, ¿vale? Recordad simplemente que esta longitud de pandeo, el LK, se podía expresar como un coeficiente beta por L. Con lo cual, esto será 2 por la longitud del pilar, la expresamos en milímetros, partido de la esbeltez de Euler, y eso nos quedaría 57,594 milímetros. Y en el plano transversal, que era el correspondiente al eje Z, era empotrado apoyado, y estas betas las tenéis también, ¿eh? Estas betas, de acuerdo, están en el estudio de pandeo por compresión. Tenemos la beta en función de los apoyos. Para un empotrado apoyado era 0,7, con lo cual aquí pondríamos que sería el IZ mayor o igual que 0,7, la longitud otra vez 2 veces la vertedura, y nos queda 20,158 milímetros, ¿vale? Con lo cual, lo que nos está diciendo es que la sección que nosotros escojamos, debe tener un radio de giro en el eje Y mayor que 57,594 y un radio de giro en el eje Z de mayor que 20,158. ¿Vale? A ver, técnicamente, lo que había que hacer sería buscar de forma simultánea un perfil que tuviera un área mayor que esta, un módulo plástico mayor que este, y radios de giro en el eje Y mayor que este y en el eje Z mayor que este, ¿vale? Buscar eso simultáneamente es un follón, eso es imposible, ¿de acuerdo? Yo lo que ya os comenté es que fundamentalmente, de acuerdo a aquel criterio, era el radio de giro. El radio de giro es lo que lo determina todo. Y el radio de giro es el que vamos a utilizar para buscar esto, ¿de acuerdo? Además, normalmente es el radio de giro en el eje Y, el mayor valor, porque ya sabemos que este valor es el que hay que superar, ¿vale? Bueno, pues con eso se supone que nos hemos ido a las tablas de Hacerlor, y hemos encontrado un perfil, ¿de acuerdo? Repito, me he ido directamente al eje Y, al radio de giro en el eje Y,
y he encontrado un perfil que tenía un radio de giro de 59,3. Mayor que el que nosotros queríamos, que era 57 tal, por muy poco, y voy comprobando que todo lo demás cumple, es decir, el radio de giro en el eje Z era 35,8, el área era 43 por 10 elevado a 2 y el módulo plástico eran 254,4 por 10 elevado a 3. También he copiado el área de cortante, ya que lo teníamos, ¿de acuerdo? Con lo cual resulta que vemos que una vez localizado, repito, que yo lo que he hecho ha sido localizarlo con este valor y simplemente comprobar que los restantes valores, que son estos tres, cumplían con el predimensionamiento que hubiéramos realizado. ¿Vale? Esto lo tenéis aquí en la tabla, ¿de acuerdo? Yo he puesto aquí la tabla al final de la HB y aquí teníamos por las diferentes cosas que nos vamos a utilizar para diferentes cosas. Teníamos primero los radios de giro en el eje Y y en el eje Z, ¿vale? El módulo plástico en Y, que es este de aquí, y el área, bueno, el área cortante también, que la he copiado de aquí, y el área bruta, que era este de aquí. Con lo cual ahí tenéis todo lo correspondiente al perfil, una HB 140. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el predimensionamiento. Ya tenemos el predimensionamiento de ese del pilar. Vamos a escoger, hemos dicho que escogeríamos el 140, con lo cual se supone que hemos acabado de acuerdo con el siguiente apartado que correspondía a resistencia. Mirad, era este apartado de aquí, en el que nos pedían el predimensionamiento a resistencia. ¿Vale? Como ya hemos elegido el perfil, vamos a comprobar que a resistencia de acuerdo cumple. ¿De acuerdo? Y mirad, hay una cosa que no hemos utilizado, habitualmente no se utiliza en el predimensionamiento, que es la cortante. ¿De acuerdo? Hago una aclaración. Si utilizáramos el predimensionamiento, la cortante, nos daría lugar a perfiles muy elevados. Porque habitualmente la acción cortante no es tan importante y normalmente las cortantes de cálculo que tenemos presentes están muy por debajo de la resistencia a cortante de acuerdo del elemento. ¿Vale? Con lo cual, repito, eso no se utiliza en el predimensionamiento, sino que directamente nos vamos a la comprobación de resistencia y entonces lo primero que hacemos sí es comprobar de acuerdo lo cortante. Es decir, el criterio es que la cortante de cálculo tiene que ser menor o igual que la resistencia plástica cortante, que sería este término de aquí, que es el área de cortante, que acabamos de obtener, el F sub I, raíz de 3 y el gamma M0, ¿vale? Este 1000 que os aparece aquí, ya sabéis que como estamos utilizando aquí newton y milímetros, esto nos daría newton. Si lo dividís por 1000, nos da en kilonewton, nada más. ¿Vale? Vale, en primer lugar, si miré la cortante, la que sea, ¿de acuerdo? Mirad, el mayor valor de cortante se obtenía de acuerdo aquí, era este 18,75, ¿vale? Con lo cual, lo primero evidentemente es que esto es mucho mayor que 18,75, ¿de acuerdo? Y por tanto, evidentemente cumple a cortante, no hay ningún problema, ¿vale? Ya os he dicho que esto no va a ser el objetivo principal, porque las resistencias plásticas, de acuerdo, de estos perfiles a cortantes son muy grandes comparativamente con las cortantes que se producen. Aquí lo que nos interesa, de acuerdo, es otra cuestión, y es si la cortante que nosotros tenemos de cálculo es mayor o menor que la mitad de la resistencia cálculo. Mirad, como nuestra cortante de cálculo es menor que la resistencia de acuerdo a cortante, bueno, pues en ese caso no hay que reducir la resistencia a flexión. El problema aquí que se nos plantearía, pero la verdad no ha sucedido nunca y tampoco sería marear con cosas de acuerdo que no son muy habituales. Aquí el problema surgiría cuando la cortante de cálculo fuera mayor que la mitad de la resistencia.
Entonces sí, en ese caso, de acuerdo a la norma, lo tenemos en la teoría, ¿de acuerdo? Lo tenemos en la teoría de esta semana, ¿de acuerdo? De cortante, sí que nos dice que hay que reducir la resistencia a flexión, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso no hay que reducir ningún tipo de resistencia a flexión porque es inferior a la mitad de la resistencia cortante y por tanto no hay que realizar ningún cálculo especial. Simplemente es, mirad, sí que es verdad que en nuestro pilar se produce, cortante y flexión simultáneamente en la misma sección. Es decir, en la sección del empotramiento, en este caso, de acuerdo, hay nada menos que axil, cortante y flector. ¿De acuerdo? No tenemos que realizar nada de acuerdo con la interacción, de acuerdo con el axil, porque... Perdón. No hay que realizar nada con la cortante porque acabamos de decir, de acuerdo, que esa cortante no llega a la mitad de valor de resistencia. Con lo cual, lo que tendríamos sería una interacción, hay que estudiar la interacción de esfuerzos, en este caso con axil y flector. Y en la interacción de esfuerzos de axil y flector utilizamos esta expresión. El axil de cálculo, el momento de cálculo y abajo simplemente la resistencia axil y la resistencia flexión. ¿Vale? ¿Qué problema tenemos? Bueno, pues el que hemos comentado al principio. Y es que hay un caso con un axil mayor que otro y hay otro caso con un flector mayor que otro. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues estudiar los dos casos de forma separada. Es decir, estudiamos el caso 2 cuando la sobrecarga de uso era la acción principal, de tal forma que en esa situación el axil era 35 kN y el flector era 28,125. ¿Vale? Oye, lo demás, esto no tiene nada, ¿de acuerdo? La resistencia de acuerdo a axil, aquí hemos puesto el área de la sección, aquí hemos puesto el módulo plástico de la sección, y ya sabéis que los 10 elevado a 3 y el 10 elevado a 6 era para pasar aquí de kilonewton a newton y aquí de kilonewton por metro a kilonewton por milímetro. Cálculo esa suma, eso da 0,4532, que es menor que 1, que por tanto cumple perfectamente. Para el caso 2 no habría ningún problema. Y para el caso 3, bueno, pues para el caso 3 lo que teníamos era un axil menor, 17 kilonewton, pero sin embargo ya veis que el momento de flector era mucho mayor, 46,865. Haciendo el mismo cálculo, 0,71862, que sea menor que 1, y por tanto sigue también cumpliendo, con lo cual ya tenemos la comprobación de resistencia. Es decir, nuestro perfil elegido cumple perfectamente de acuerdo a resistencia. Así que acabamos de terminar otro apartado más. ¿Vale? Nuestra comprobación, repito, a resistencia. Esta de aquí. ¿Vale? Repito que en esta comprobación de resistencia, de acuerdo, hemos hecho, de acuerdo, por una parte, de acuerdo a la cortante, y por otra parte, la interacción flexión flector axil. ¿Vale? ¿Qué nos queda? Bueno, pues como sabemos, de acuerdo, que es un sistema, nuestro pilar está sometido simultáneamente de acuerdo a axil y al flector, sí que habría la posibilidad de que se produjese el pandeo por flexo-compresión, que es lo que vimos de acuerdo en la clase anterior. Con lo cual hay que realizar ese estudio. Es el estudio más tedioso porque hay que calcular varias cosas. Bueno, primero, utilizamos la expresión práctica de acuerdo al pandeo por flexo-compresión, que es esta de aquí, esta que tenemos aquí, que ya veis que contiene simplemente el axil y un flector de cálculo, ¿vale? La fórmula larga esa que pusimos en teoría era para cuando tenemos, de acuerdo, una flexión desviada. Tenemos dos componentes, de acuerdo, de momento, pero en este caso solamente tenemos flector en una dirección, que es la dirección del eje, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues ir calculando los diferentes parámetros que aparecen aquí. Mirad, primero, aparece un primer parámetro que es el coeficiente de pandeo por compresión en el eje Y. Ese es el primer cálculo que vamos a realizar. ¿Vale?
Para ello, primero, nos hace falta hemos calculado, ¿de acuerdo? El Landai, ya con el radio de giro que teníamos, que era 59,3, eso nos da 168,634. Y dividiendo ese por el lambda de Euler, obtenemos, de acuerdo, la esbeltez relativa en el eje Y, 1,9424. Para seguir nos hace falta conocer la curva de pandeo que estamos utilizando para saber el coeficiente de imperfección. Ya sabéis que para eso tendríamos las tablas de pandeo, las curvas de pandeo. Recordar que para una HB la altura y la base son iguales, con lo cual ese cociente sería, de acuerdo, ese coeficiente sería 1. Con lo cual sería menor o igual que 1,2. Yo supongo que también habré puesto, de acuerdo, habré tomado de la tabla el espesor. A ver, esto estará en la tabla del perfil. El espesor del ala. De todas formas, los espesores que aparecen aquí son mayores que 100 milímetros, con lo cual son muy exagerados. Pero bueno, mira, el espesor del ala, que es el T-Fly, es 22. ¿De acuerdo? Perdón, 12, quería decir. 12 milímetros. ¿Vale? Con lo cual, el T sub F, bueno, esto hemos dicho, de acuerdo, que sería menor que 1,2, el T sub F menor que 100 milímetros, y estamos en el eje Y. Con lo cual, si vais a la tabla, vais a la tabla aquí, pues este tenemos T menor que tal, bueno, T menor que tal, eje Y, y ya veis que la curva de pandeo es la B. ¿Vale? Curva de pandeo B. Con lo cual, curva de pandeo B, y con eso el coeficiente de imperfección, que sería 0,34. Calculo el phi sub i, 2,6827, y a partir de ahí el coeficiente de reducción, que nos queda 0,2206. Estas son las formulicas normales de compresión que utilizamos siempre, con lo cual ya tenemos uno primero. ¿Vale? Mirad, es el término que aparece, repito, los diferentes términos que aparecen aquí, este de aquí. ¿Vale? El siguiente término, otro de los términos que aparece, es este, el CMI. ¿Vale? Este directo, porque mirad, para el cálculo de CMI, hay un criterio de la norma que nos dice que cuando la longitud de pandeo es mayor que la longitud de la barra, el CMI que se toma es 0,9 directamente. Como la longitud de pandeo era 2 veces la longitud propia, ¿verdad? 2 por los 5 metros, pues es mayor que la longitud de la barra y por tanto el valor del CMI ya lo tenemos. El siguiente es el K sub i. ¿Vale? El K sub i. El K sub i aparece en una tabla, no sé si la he puesto aquí o no. No, me parece que no, esa tabla no, en fin, la habíamos utilizado otras veces, esa no la he puesto aquí, ¿de acuerdo? El K sub i aparece en una tabla, ¿de acuerdo? Donde tomaba esta expresión. Esta expresión, ¿vale? Con lo cual eso era 1 más la beta relativa menos 0,2, y aquí tenemos el problema, y es que tenemos que esto depende del axil. Claro, como resulta, de acuerdo, que estamos estudiando dos casos con axilios diferentes, me ha tocado, de acuerdo, nos ha tocado calcular dos K sub i diferentes. Una para el caso 2 y otra para el caso 3. Una cuando el axil valía 33,9426 y otra cuando valía 15,9426. Así que con la expresión, ¿de acuerdo? Siempre utilizando los dos axiles, ¿de acuerdo? Para los dos casos, el 33
A ver. El 33 este y pico, de acuerdo, y el otro hemos obtenido los dos valores de K. No hay mucha diferencia los valores de K, de acuerdo, de que obtenemos de acuerdo con nuestros asiles. Uno da 1,238, el otro sería 1,1118. ¿Qué nos faltaría de acuerdo por obtener de la expresión? Pues lo único que nos faltaría por obtener de la expresión sería el coeficiente de pandeo lateral. ¿Vale? Con lo cual, vamos con el cálculo de ese coeficiente de pandeo lateral. ¿Vale? De las tablas de pandeo lateral, que tenemos aquí en el final, de acuerdo, que disponemos de la HB, de acuerdo, es la HB 140, hemos obtenido los valores de los coeficientes. El BLTV, el BLTV y bueno, como luego en el cálculo también tenemos que utilizar, de acuerdo, el módulo plástico por F sub I, también he utilizado este valor de aquí. ¿Vale? Con lo cual, esos son los valores que hemos obtenido en las tablas, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que el coeficiente, de acuerdo, C1 que aparece en las expresiones dependía del tipo de apoyo y el diagrama de flectores. De eso teníamos una tabla completa, ¿de acuerdo? Realmente nuestro pilar es empotrado en su base, ¿de acuerdo? Libre en el anterior, con lo cual el diagrama de flectores sería de este y por tanto el coeficiente sería 1,3. Es el coeficiente 1,3, con lo cual he obtenido primero las dos componentes del momento crítico. El MLTV, que es C1, longitud de arrastramiento por el B, la longitud de arrastramiento en este caso es la longitud, de acuerdo, que se presenta entre los extremos, de acuerdo, que serían los 5 metros de altura del pilar, ¿vale? Como ya sabéis que la operación de acuerdo al coeficiente está en newton en milímetros, simplemente divido por 10 a la 6 para pasar a kilonewton por metro y eso nos daría 118,508. Hago lo mismo con el cálculo del otro momento y nos da 32,737. Y con eso podemos calcular el momento crítico de pandeo lateral. Nos da 122,9465. Calculo la esbeltez relativa a pandeo lateral, que es el módulo plástico por F sub I, ya hemos dicho que teníamos ese valor en la tabla, y abajo el momento crítico, ¿vale? Ya veis que el momento crítico ahora me ha tocado multiplicarlo por 10 a la 6 para pasar a newton por milímetro, con lo cual eso nos da 0,74178 y solamente nos faltaría por determinar la curva de pandeo que estamos utilizando. Recordad que hay una tabla específica para pandeo lateral, ¿de acuerdo? La curva de pandeo lateral. Eran perfiles laminados con sección en doble T. En nuestro caso, H partido B era menor que 2, porque ya sabéis que es igual a 1, y por tanto la curva de pandeo era la A y el coeficiente de imperfección era 0,21. Con lo cual, curva de pandeo A, coeficiente de imperfección 0,21, calculo el phi de pandeo lateral, nos da 0,862 y finalmente ya tenemos el coeficiente de reducción de pandeo lateral que da 0,82726. ¿Vale? Ya tenemos, por tanto, todos los coeficientes que afectan todos los coeficientes que aparecían de acuerdo en la expresión. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué he hecho? Bueno, pues sustituir aquellas cosas que ya conocíamos. Me explico. Primero, como ya sabéis que la comprobación la tenemos que realizar en un caso, de acuerdo, y en otro, primero sustituir aquellas cosas que eran genéricas para ambos casos, es decir, el coeficiente de pandeo por compresión en I, el coeficiente de pandeo de pandeo lateral, que acabamos de determinar, y por supuesto las características, bueno, el valor de C sub M, por supuesto, y las características propias del perfil, es decir, por aquí su área, ¿de acuerdo? Y por aquí su módulo plástico. ¿Vale? Solamente nos faltaría por sustituir en las expresiones aquellas cosas que son función de un caso y otro, es decir, por un lado el axil, la K sub I y el momento flector. Para el caso 2 tenemos este valor de axil, este valor de flector y el valor de K sub I que hemos determinado, que era 1,238,
Con lo cual, hecho la operación, nos da 0,726, que es menor que 1, por tanto, cumple. Y lo hago exactamente igual para el caso 3, con el otro valor de Axil, con el flector ese que era bastante mayor, el caso ubique hemos determinado, en este caso ya veis que nos da un valor que está muy cercano, ¿de acuerdo? Está muy cercano a 1, casi no cumple, era 0,2463, pero en este caso sigue cumpliendo, ¿vale? Si alguno de estos casos no hubiera cumplido, ¿de acuerdo? Aquí, digamos que el caso conflictivo era el caso 3, ¿qué nos tocaría haber realizado? Pues no nos quedaría más remedio que haber aumentado, ¿de acuerdo?, la sección, ¿de acuerdo? Pasar de una 140 a otra, dependiendo del valor que nos diera aquí, pues pasaríamos, ¿de acuerdo?, a una ligeramente superior o pasaríamos, ¿de acuerdo?, pasaríamos varios tramos. Es verdad que eso es un marrón porque hay que volver a recalcular un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad, siempre que estamos al final del ejercicio, pues cruzando los dedos, ¿de acuerdo? Para que diga, para que se suponga que cumpla, ¿de acuerdo? Y ya está. De todas formas, hemos obtenido, ¿de acuerdo?, un valor cercano a la unidad, pero lo suficientemente holgado como para evitar ningún problema, ¿vale? Bueno, pues este es todo el desarrollo, ¿de acuerdo?, que tendríamos que realizar, ¿de acuerdo?, para un ejercicio, ¿de acuerdo?, que tuviera, ¿de acuerdo?, un pilar sometido a flexocompresión, ¿vale? Oye, vuelvo otra vez a destacar la cuestión. Esto no pretende ser un ejercicio, ¿de acuerdo? Yo no sé cuánto tiempo me he tirado, ¿de acuerdo?, haciendo el ejercicio, pero, en fin, aquí hay numéricos por todos los sitios, ¿de acuerdo? Si no me he tirado 2 horas y media, no me he tirado ninguna, seguro, ¿de acuerdo? Porque hay numéricos por todos los sitios, ¿vale? Con lo cual esto lleva bastante cálculo y sobre todo la parte del principio, que hay que repasarla, los esfuerzos, etcétera, etcétera, para no cometer, ¿de acuerdo?, errores, ¿vale? Con lo cual no pretende ser exactamente un ejercicio de examen, pero sí que es verdad que era un ejercicio de resumen de todo lo que teníamos, todas las posibilidades que teníamos en un pilar, ¿vale?